Agradezco, buenas noches tengan todos ustedes, agradezco a la doctora Peralta por la invitación, la presentación de su servidor. Es un gusto estar en nuestro colegio de radiólogos de aquí de Puebla. Muy contento de que podamos compartir un tema que considero interesante en relación a que muchas veces puede pasar desapercibido. Y pues vamos a enfocar nuestra charla a esto que es el síndrome de congestión pélvica, que muchas veces lo consideramos como el síndrome olvidado. Y esto pues porque pasa desapercibido, es subdiagnosticado y creo que los radiólogos jugamos un papel primordial para la detección de estos casos y así poder darle el manejo, una opción terapéutica que muchas veces eh, puede pasar inadvertido y no se les da ningún manejo. Entonces las pacientes presentan pues esta molestia y ningún médico, los ginecólogos, no le darán el tratamiento adecuado para poder tratar este tipo de patología. El síndrome de congestión pélvica, dentro de los diagnósticos diferenciales de un dolor pélvico, pues bueno, puede ser la causa del dolor pélvico, pues muchas otras entidades como las que estamos mostrando aquí, la patología intestinal, neoplasias, endometriosis, miomas uterinos, que eso pues sí tiene un peso más importante, ¿verdad? En el diagnóstico que hacemos nosotros, o que es un poquito más famoso que el resto que mencionamos, y sobre todo las varices pélvicas o insuficiencia venosa pélvica. Que esto, en verdad, lo he notado mucho durante mi vida profesional, que pues pasa desapercibido y no solo a los ginecólogos, sino a nosotros los radiólogos muchas veces nos puede ir este diagnóstico y siempre defenderé que nuestra especialidad pues puede aportar demasiado para las diferentes especialidades cuando podemos llegar a tener la idea de lo que queremos encontrar, dependiendo siempre de la clínica. Y pues los pacientes llegan a nuestra consulta con un dolor, o si trabajamos en algún hospital, con un dolor en el abdomen inferior y que pues podemos sospechar una gran variedad de patologías como lo habíamos comentado. Pero ¿cómo se define el síndrome de congestión pélvica? Pues es un dolor pélvico crónico y para que lo consideremos un dolor crónico pues tienen que ser más de 6 meses en la región pélvica. Por lo tanto, puede originarse por múltiples causas, como lo comentamos. Sin embargo, esta entidad sigue siendo subdiagnosticada y pues es el resultado del reflujo o obstrucción de las venas gonadales. Al final son varices. El 40% de los pacientes acuden a la consulta ginecológica por un dolor pélvico crónico. Eso es algo pues, muy común. Se considera esto nuevamente, es un dolor no cíclico, sino que siempre está presente por más de 6 meses. Ocurre en un 15% de todas las pacientes entre 18 y 50 años, lo que pues, nos hace pensar que pueda tener alguna relación con la factor hormonal, ¿no? Pacientes en edad reproductiva. El 15% de todas las histerectomías y el 35% de todos los diagnósticos laparoscópicos se realizan por dolor pélvico crónico. Los síntomas más importantes de este síndrome de congestión pélvica pues, es que puede ser un dolor unilateral o bilateral, que suele ser sordo e intermitente, que aumenta en el periodo menstrual y con la bipedestación. Puede acompañarse de otros síntomas. La más importante es la pesadez pélvica que refieren nuestras pacientes. Algo muy importante, pues puede marcar a nuestras pacientes, es la dispareunia, el dolor a la palpación de los puntos ováricos y la presencia de venas varicosas, que yo creo que esto es como nuestro signo más importante que nosotros como médicos tenemos que identificar para tratar de buscar esta enfermedad. Son las varices vulvares o las varices donde no debe haber varices en forma común, ¿verdad? En los miembros pélvicos, sino son varices vulvares y las varices hacia las regiones glúteas. Recordando un poquito la anatomía, para entender esta patología, la anatomía venosa de la región pélvica, pues recordemos que hay plexos venosos importantes que pueden comunicar las estructuras de la pelvis y estos plexos van a drenar, ¿no? En cierta forma, la mayor cantidad de ellos hacia las venas ováricas. Y recordando un poquito la anatomía, bueno, ahorita un poco más adelante, el calibre de las venas ováricas normales es de 3.8 milímetros.
si sus válvulas son competentes y de 7.7 si llegan a ser incompetentes. O sea, no es tampoco algo fijo, pero bueno, más o menos nos da una idea. Y entendiendo un poquito esta ilustración, pues así es como drenan nuestra pelvis hacia las venas ováricas, ¿no? El lado izquierdo generalmente drena la vena renal, en mayor porcentaje, y la vena ovárica derecha pues drena directamente a la vena cava inferior. Por lo tanto, entendiendo un poquito esto, decíamos que la fisiopatología va a ser multifactorial. Tiene que ver con factores mecánicos, hormonales, como lo estábamos comentando, y anatómicos, en cierta manera. Un 60% del aumento de la demanda en el retorno venoso durante el embarazo, pues va a ser un factor importante para todo ello. Y el aumento de flujo de las venas ováricas durante la gestación, que llega a multiplicarse hasta 60 veces. Defectos anatómicos como la ausencia congénita de las válvulas, bueno, son cosas que pueden presentarse, o bien en algunos síndromes de compresión vascular. Factores hormonales, los estrógenos son vasodilatadores potentes y pues por ello es que en edad reproductiva se llega a presentar este tipo de síndromes, como también los miomas uterinos, ¿no? que van de la mano. Un poquito de la etiología mecánica, pues bueno, durante el embarazo, lo que ya estábamos comentando, 6 veces más su capacidad, etcétera, pues va a caer en este daño de insuficiencia venosa, a ese nivel. Hormonal, nuevamente, generalmente ocurre después de un parto y rara vez persiste después de la menopausia. Esto es importante tenerlo en sospecha. Y un examen físico generalmente va a ser negativo, pero insisto, si buscamos las varices donde no deberían de estar en forma normal, pues vamos a tener una idea de que algo está pasando. O sea, normalmente cuando presentamos varices, insuficiencia venosa, pues tiene alguna etiología, pues en alguna área, pues a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, aquí en la pelvis, pues no deberían de haber las venas varicosas a nivel de los glúteos. Entonces, entender un poquito ello. Y bueno, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Ante la sospecha clínica, como ya lo hemos comentado, generalmente va a pasar desapercibido con nuestros médicos referentes. Van a sospechar muchas más cosas antes, ¿sí?, que sospechar o tratar de entender un poquito más esta patología. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Por ello es que nosotros tenemos un papel tan importante como radiólogos. Primero el ultrasonido, que es lo más común que nos van a solicitar. Siempre, y ustedes ya lo han visto, muchas otras especialidades o médicos generales se meten a hacer ultrasonidos y es cuando nosotros como especialistas tenemos que hacer la distinción, ¿no? El ginecólogo llega y hace el ultrasonido para lo que le interesa. Bien dicen que los ojos no pueden ver, ¿no?, lo que el cerebro o lo que nosotros tenemos conocimiento. Y tan es así que a lo que le interesa al ginecólogo pues es el útero, ¿no?, y los ovarios a lo mejor, y no ve más, o sea, y que respire el chamaco, exactamente, ¿no? Y ahí es donde se fijan. Y es cuando nosotros los radiólogos tenemos que tener un contexto un tanto más amplio para realizar nuestro ultrasonido y tratar de buscar el resto de las estructuras, porque no solamente somos útero, ¿verdad?, sino tenemos muchas otras cosas en la cavidad, ¿no? O nos llega un paciente para un diagnóstico de un dolor pélvico, generalmente, y creo que lo debemos de hacer, no nos cuesta nada hacer un rastreo general a todo el abdomen para ver si encontramos algo más, y más cuando entendemos el caso clínico real de nuestro paciente, ¿no? Eso es importante, no olvidar que sí somos radiólogos, ¿verdad?, pero no todo es imagen, sino que hay que entender la patología. Yo siempre he dicho, y creo que no me van a dejar mentir, creo que la radiología se debería de enseñar a la par del resto de las especialidades. A mí es muy importante para mí cuando hago un diagnóstico de, no sé, una apendicitis, ¿no? Realmente sería fascinante que nosotros estamos diagnosticando una apendicitis, subiéramos al quirófano y viéramos que realmente está inflamada y lo que yo vi en imagen se traduzca en la realidad de los padecimientos, y así en general, puesto que el radiólogo, yo creo que es de los especialistas o el especialista más completo y que debemos de entender, siempre se lo he dicho a mis estudiantes que rotan conmigo,
y hablar de tú a tú con el resto de los especialistas. Tenemos que entender de ginecología, tenemos que entender de medicina interna, tenemos que entender de ortopedia, tenemos que entender de todo ello, y por lo tanto, pues, tenemos que saber nosotros los radiólogos por lo que estamos buscando de mano de la clínica. Y por lo tanto, ante una sospecha de dolor pélvico crónico, probablemente sea un síndrome de congestión pélvica, pues vamos a ver las venas como se ven aquí en estas imágenes, ¿no? Las venas tortuosas, dilatadas, adyacentes al útero, que en este ultrasonido transvaginal pues se ven ahí pues, congestivo en efecto. Las venas aumentan de tamaño y presentan este reflujo tan importante. Y bueno, nuestro ultrasonido, como lo vemos ahí, nos puede hacer sospechar que puede existir este problema, aunque se puede quedar limitado siempre nuestro ultrasonido, puesto que es operador dependiente y no siempre nos da más información, como lo podríamos ver aquí en la tomografía, ¿no? La tomografía con contraste suele mostrar venas pélvicas y ováricas dilatadas. Si vemos con esta, esto lo vemos muy frecuente, ¿a poco no en nuestros hospitales donde laboramos? Esto es un hallazgo que, pues realmente, si ya tenemos conocimiento y la idea de esto que pueda estar presente, muchas veces se lo podemos comentar al clínico y está esto y que pueda tener relación con el dolor crónico que pueda llegar a tener, nos veríamos muy bien sobre todo para nuestros pacientes, pero también al atender a nuestros médicos referentes. La posición supina, en efecto, puede subestimar el tamaño de la dilatación venosa. Y es que todos los días, cuando hacemos nuestros diagnósticos, pues realmente vemos estas imágenes y pueden pasar desapercibidas, pero pues que ahí pues es muy evidente la congestión que podemos llegar a encontrar. Y puede ser únicamente un hallazgo positivo y que a veces no tenga que ver con el diagnóstico principal que está teniendo nuestro paciente. Bueno, aquí una reconstrucción coronal en la que se hace mucho más evidente esto y sobre todo para que lo entiendan los que no son radiólogos o hasta nuestros propios pacientes. ¿De acuerdo? Por resonancia, pues igual podemos obtener estas imágenes con esta calidad en donde estamos viendo pues las varices pélvicas, ¿no? Como forma complementaria, pero no olvidemos que el gold estándar para este diagnóstico pues es la flebografía pélvica. Es un método, la flebografía pélvica, mínimamente invasivo. El hecho de que esta patología suceda predominantemente en mujeres premenopáusicas pues sugiere esta correlación de la enfermedad con la actividad ovárica. La flebografía se realiza con anestesia local. Normalmente la hacemos ambulatoria, puesto que lo que picamos es una vena superficial del brazo, ¿sí? Sobre todo el brazo derecho. Y pues, terminando el diagnóstico, avanzamos unos catéteres pues, a través de las venas cava superior, bajamos a la vena cava inferior y de ahí a cada vena gonadal, para evidenciar la insuficiencia venosa que pueda presentar estas venas ováricas y con ello pues proponer el tratamiento en caso necesario. Entonces pues es una punción como cualquier otra a nivel de la vena del brazo, por lo que es ambulatorio completamente. Y así es como lo vemos. Esto pues, es algo muy, muy evidente de que tenemos aquí nuestra insuficiencia muy marcada. Muchas veces se comunican estos plexos venosos hacia las venas hipogástricas, que también muchas veces tenemos que tratar. Entonces, nuevamente, pues aquí viene la cava inferior y vemos como aquí están nuestras venas. Y esto es como lo vamos a ver. Bueno. Una gran variedad de imágenes nos pueden apoyar a tener el diagnóstico. Tenemos actualmente muchas herramientas como para poder hacer este tipo de diagnósticos y evidenciarlo con nuestros clínicos. La embolización de las varices pélvicas pues tiene desde el 1993 aproximadamente, fue la primera publicación para todo este tipo de patología del tratamiento del síndrome de congestión pélvica. Esto es un artículo publicado en el Journal of Vascular Interventional Radiology,
del 2000 y algo, en el que pues varios autores muestran los resultados generalmente satisfactorios bajo el tratamiento con embolización de estas varices pélvicas. Dentro de los materiales que empleamos generalmente son los coils y la espuma, el esclerosante. También puedes usar un dispositivo mayor que es un plug o los Unplatzer para ahorrarte los coils, pero generalmente los coils son más económicos y por ello es los que podemos llegar a usar con más frecuencia. Se ha considerado de elección en este tipo de pacientes con dolor crónico que muchas veces no hay otra alternativa terapéutica. Eso es importante que lo entendamos. El ginecólogo no le va a hacer nada. O sea, realmente para este tipo de entidades no tienen muchas herramientas para tratarlo. Por lo tanto, tiene una efectividad superior al tratamiento quirúrgico y presenta una tasa de complicaciones muy baja. Tras la embolización de los vasos venosos incompetentes, los síntomas mejoran o incluso llegan a desaparecer. Varicocele femenino, y la idea de la embolización percutánea pues es cuando tú llegas aquí con el catéter, metes medio de contraste, lo que vas a ver pues es que sí se va hasta abajo porque tienen las válvulas incompetentes y la idea pues es ocluir todas estas varices, estas venas. Esto es un plug, es un oclusor de gran calibre que muchas veces te hace ahorrarte muchos coils. Los coils son estos alambritos, como veremos aquí afuera en la exposición de los proveedores, pues los podremos ver. Y pues esta es la espuma que muchos, en muchos hospitales la conocemos y la tenemos. Entonces, más o menos, así es como entramos, como les comentaba, por una vena del brazo. Por ahí subimos unos catéteres. Generalmente utilizo un introductor largo para tener mayor estabilidad y llegar hasta este nivel y ahí irnos a una vena ovárica para liberar nuestros coils de esta manera y ocluir el vaso. Lo dejamos lo más distal posible o por 1 centímetro o 2 por debajo de la vena renal para no embolizar territorios que no nos interesan. ¿Sí? Y así es como vemos la vena insuficiente y cómo tenemos que rellenarlo todo esto. Normalmente hacia los plexos administramos el etoxiclerol, la espuma, para algo muy distal y los coils a este nivel. Dentro de las complicaciones que pudiera existir con este tipo de terapéutica es que algún coil pueda migrar. Lo que hemos visto cuando sucede esto que migran, pues se van pues, hacia la pulmonar, ¿no? Si llegara a suceder eso, pues lo recuperamos con un lazo y ya está, en agudo, claro. ¿De acuerdo? Dentro de los síndromes que pueden relacionarse no solamente con esto de la insuficiencia venosa, pues son estos síndromes de compresiones vasculares. Y tenemos uno que muchas veces puede, en verdad, yo he platicado con otros especialistas que pues no tienen el conocimiento de que esto pueda llegar a tener nuestro paciente. Y es el síndrome de cascanueces, por ejemplo, que no es más que una compresión de esta vena renal izquierda, que si recordamos, sobre todo aquí a nuestros residentes, que la vena ovárica drena en la vena renal izquierda, ¿no? Normalmente, pues si está comprimida esta vena renal, se comprime generalmente por la arteria mesentérica superior y la aorta están comprimiendo esta vena renal y por lo tanto, pues el retorno venoso pues va a estar complicado y hasta hacer una congestión venosa a este nivel. De igual manera lo podemos ver en nuestros estudios de tomografía y ahora pues con toda la tecnología que ya se tiene, pues miren, se hace muy evidente cómo se ve comprimida esta vena, ¿no? Dado por un ángulo pues, muy pronunciado de la mesentérica superior y pues así es como vemos la vena ahí. Que en nuestras superreconstrucciones podemos hacer evidente esto que estamos viendo nosotros en la tomografía normal y que pues ahí pues es una foto padrísima de lo que estamos nosotros analizando como la varice pélvica. Entonces, de igual manera, llegamos con nuestro catéter hasta la vena renal, pasamos el sitio de estenosis, vemos la insuficiencia, generalmente hay que embolizar
también esta vena, puesto que ya está insuficiente, vean cómo la dejamos ahí a ese nivel, y luego ante la estenosis que ya conocemos, pues lo que hacemos es ponerle un stent a ese nivel, y que en estas reconstrucciones pues se ve padrísimo cómo ya recuperó nuevamente el calibre adecuado, y con esto pues mejorar el retorno venoso. No quería dejar pasar, aparte de hablar de esto de las varices pélvicas, que es un diagnóstico que creo lo tendremos en mente para este tipo de pacientes, pero que en atención a los pacientes femeninos, pues esto es mucho más famoso, digamos. Esto es una terapéutica endovascular que ya se solicita, a diferencia del otro tema, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que es buena idea que hablemos un poquito de esto, y vamos a ver este video. Que no tiene sonido. Pero bueno, que nos habla un poquito, ¿no? De esto de, igual de dolor, una dismenorrea importante, una dispareunia y un sangrado muy importante durante su regla. Pues son pacientes que llegan con nosotros pues con hemoglobinas muy bajas, pacientes realmente delicados, y sobre todo pacientes jóvenes que quieren preservar su útero, pues porque quieren tener bebés, ¿no? Y entonces los ginecólogos lo que les pueden llegar a ofrecer, pues de entrada a pacientes tan graves, pues es la histerectomía o la miomectomía, ¿no? Y nosotros, pues bueno, lo que hacemos es una embolización. Normalmente llegan a la consulta, los revisamos con el ultrasonido y luego le hacemos una resonancia para pues, valorar si son candidatos o no para este tipo de terapéuticas. Ahí vemos, por ejemplo, este mioma, parece submucoso, ¿verdad? Ahí grande, que pues estos son los miomas que más clínica dan, sobre todo más sangrados, mucho más importantes. Y entonces lo que hacemos pues es esto de la embolización. Después de la embolización hacemos un control nuevamente con resonancia, aproximadamente unos 3 meses después, para ver el efecto que tuvo esta embolización. ¿De acuerdo? Vean en este caso cómo el mioma submucoso que tanto veíamos, pues disminuyó de tamaño, y por tanto la clínica es inmediata de mejoría. De igual manera, esto de la embolización de los miomas, pues inicialmente desarrollado en Francia, la primera publicación internacional fue en 1995, 1997 empezaron con esto en Estados Unidos también, y actualmente es una alternativa de mínima invasión con un alto nivel de seguridad y eficacia en el tratamiento de los miomas. Las únicas contraindicaciones que tenemos para esto de la embolización, pues en principio es la infección ginecológica, como en todos los procedimientos, o embarazo, y el resto son contraindicaciones relativas, como por ejemplo deseo de concebir embarazo. Si bien este procedimiento nace con la intención de preservar la fertilidad, puede estar comprometida en algunos casos, ¿no? Esto por las comunicaciones con las ováricas que pudieran tener estas arterias uterinas. Pero pues realmente es un muy bajo porcentaje, pero siempre tenemos que evidenciarlo con nuestros pacientes que puede estar comprometida la fertilidad. El diámetro del mioma, pues la verdad es que hemos embolizado miomas de hasta 10, 11 centímetros aproximadamente, y teniendo buenos resultados. Mioma pediculado, pues es un mioma que deberíamos de analizar bien la resonancia para ver si lo podemos hacer. Y pues, a diferencia de lo que veíamos con la embolización de las varices pélvicas, aquí lo que utilizamos pues son partículas, que es un medicamento, unas microesferas, que lo que hace es ocluir los vasos muy distales de nuestras arterias de los miomas, ¿sí? Y así es como lo vemos. Antes, durante la arteriografía diagnóstica, vemos esta gran bola, cómo está irrigando el mioma, ¿sí? Que aquí con nuestros microcatéteres avanzamos muy distal y vemos cómo se dibuja este mioma, para que posteriormente pues ya veamos excluidas las arterias uterinas, ya no se ve la irrigación de las mismas. Generalmente sí hacemos la embolización de los dos lados. Y así teníamos un mioma previo y posterior.
Bueno, en conclusión, la embolización uterina es un tratamiento mínimamente invasivo, seguro y eficaz, con un bajo índice de complicaciones y que actualmente no lo podemos hacer ambulatorio porque muchas veces, después de que hacemos la embolización de los miomas, puede haber un síndrome postembolización, como cualquier embolización que se realiza, que es fiebre y es dolor, ¿no? Pero todo se controla y náuseas, todo lo controlamos en el momento, porque actualmente ya podemos realizar nuestra embolización igual por la arteria radial. Entonces, pues hasta se podría ir a casa el mero día, pero pues no por esto que les comento del síndrome de postembolización. Entonces, tiene muchas ventajas de que lo hagamos radial, porque pues es mucho más cómodo para nuestro paciente. ¿De acuerdo? Importante, puede repetirse y no impide una cirugía posterior en caso de ser necesario. Y algo para llevar a casa, creo que somos muy importantes, no solamente para este tipo de diagnósticos, sino pues para todo actualmente. Los clínicos dependen ya mucho, ¿verdad?, de lo que digamos nosotros los radiólogos. Juega un papel sumamente importante en la detección de las varices pélvicas, porque nadie va a pasar mucho desapercibido. Son procedimientos, ambos, este tipo de embolizaciones de mínima invasión que disminuyen el riesgo quirúrgico con adecuados resultados. Ahorran también disminuir el riesgo de que cualquier operación abierta, días de estancia hospitalaria, ¿sí? Y muchas veces también el factor económico es importante. La recuperación pues es inmediata, etc. La embolización de varices pélvicas es un tratamiento de mínima invasión y ambulatorio, y la embolización de los miomas uterinos es una alternativa para preservar la fertilidad. Bueno, muchas gracias.